La figura de Ricardo Salinas Pliego ha estado recientemente en el centro de la polémica debido a una compleja situación financiera y a cuestionamientos sobre el papel de sus empresas, particularmente TV Azteca. A continuación, se detallan los puntos clave de esta problemática. El empresario enfrenta un escenario financiero sumamente delicado. No solo mantiene compromisos económicos pendientes en Estados Unidos, sino que acumula adeudos significativos tanto con el gobierno federal de México como con diversas administraciones estatales. Esta situación ha puesto en duda la estabilidad de sus negocios y su capacidad de cumplimiento fiscal. Un ejemplo claro de estas dificultades ocurrió recientemente en Puebla. Las instalaciones de la televisora en la Torre Centro Mayor fueron objeto de un embargo precautorio por parte de las autoridades estatales. El motivo: un adeudo cercano a los 5 millones de pesos derivado de multas laborales federales y el incumplimiento de normas de trabajo básicas. La resolución temporal: la empresa logró frenar la confiscación de bienes únicamente tras depositar una fianza de 3.3 millones de pesos. El estado actual: aunque el embargo se evitó momentáneamente, el proceso legal continúa y la empresa sigue obligada a cubrir la totalidad del monto reclamado. Más allá de lo financiero, existe un cuestionamiento profundo sobre el uso de sus medios para la difusión de información. Voces críticas, incluida la propia Presidencia de México, han señalado que la televisora es utilizada para propagar desinformación, sugiriendo que, ante la pérdida de audiencia y publicidad, su modelo de negocio se encuentra en una etapa de declive. Riesgo de expropiación o intervención. Debido a la combinación de dos factores principales: el incumplimiento de obligaciones fiscales con el Estado mexicano, el uso de una concesión pública para fines contrarios al interés social, se ha planteado la posibilidad de que la televisora pase a manos del Estado. La situación de Puebla es un precedente importante. Representa un freno a los intentos del empresario por extraer recursos públicos y demuestra que, ante la ley, las empresas no están exentas de las consecuencias por el mal manejo de sus obligaciones. Preguntaron mucho. Azteca. Ajá. A ver. Vamos a ver. Diego, preguntabas qué sucedió con la diligencia de Azteca Puebla, ¿no? La semana pasada. Porque además hubo una serie de señalamientos y de especulaciones que no corresponden a la realidad, porque somos un gobierno que actúa conforme a la ley y la norma. Y en el marco de la situación que se está con el grupo Salinas, pues es evidente que ellos hoy acusan una persecución que no es así. Puntualizando, ni siquiera es un asunto del gobierno del Estado, es una situación por denuncia de carácter laboral, es decir, por no cumplir esta empresa con los derechos de sus trabajadores, es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal fue quien inició una inspección, investigación y procedimientos contra la empresa TV Azteca en Puebla, que es TV Azteca Digital, me parece. Ahorita les voy a hacer una breve narración. Y con ese convenio de colaboración que hay en materia fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración tuvo que actuar. Si me permiten, primero entonces voy a puntualizar qué fue lo que sucedió, cómo se dio el procedimiento, recalcando que es un asunto federal y que el pasado, fíjense, el 23 de enero de 2026 fue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la oficina en Puebla, quien impuso a Producciones Azteca Digital 2 sanciones que consisten en multas administrativas no fiscales. La primera, por oponerse a una inspección. Esto fue el 26 de septiembre de 2025. 26 de septiembre de 2025, Azteca Puebla o Azteca
digital, se opuso a que la autoridad federal realizara una inspección en materia de condiciones generales de trabajo. Y segunda sanción, por la omisión de exhibir documentación laboral básica. No exhibieron su reglamento interior del trabajo, los recibos de finiquitos, constancias de otorgamiento de vacaciones, días de descanso, prima dominical, pago de aguinaldos, entre otros. Son 40 multas en esta materia. Quiere decir que, pues abusando de sus trabajadores, hoy señala persecución del gobierno. Imagínense. Bueno, al no verse cubierto estas multas, y dado ese convenio de coordinación que ya les mencionaba, el 4 de marzo la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, a través del procedimiento administrativo de ejecución, es que genera este cobro coactivo. Pero la empresa interpuso un medio de defensa, que están en su derecho de defenderse. Para eso están los recursos y las instancias. Entonces presenta un medio de defensa que consiste en el juicio de nulidad en contra de estas sanciones, el 17 de abril. Y de ahí nos vamos al 14 de mayo, donde se notifica a la Secretaría de Finanzas del Estado un acuerdo de la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que se concedió la suspensión definitiva a la empresa. Esta suspensión quedó condicionada desde ese momento, 14 de mayo, condicionada al otorgamiento de una garantía de interés fiscal. Es decir, desde el 14 de mayo sabían que debían emitir una garantía. Y ante la ausencia de un registro de ofrecimiento de esta garantía para suspender el procedimiento, es que el 27 de mayo la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, de manera fundada y motivada desde luego en la ley, emitió los mandamientos de ejecución que correspondían. Así que el 28 de mayo, que fue el jueves, el personal de la Dirección de Recaudación de Finanzas se constituyó en el domicilio de la empresa y, como no se encontraba el representante legal, se dejaron citatorios para que al día siguiente, que fue el 29, estuviera presente el representante legal. El 29 ya se lleva a cabo esta diligencia. Fue una diligencia de requerimiento de pago y embargo, y fue atendida de manera personal por el apoderado legal de la empresa. Y el apoderado legal firma con su puño y letra todos los documentos, el requerimiento de documentación, pago y embargo. Y bueno, la televisora y otros medios estuvieron diciendo que llegó Finanzas sin orden de nada y solamente queriendo embargar. Totalmente falso. Fue apegado a la ley, a la norma, les repito, por esta sentencia del tribunal a partir de un par de sanciones que emite la Secretaría del Trabajo Federal. Ese mismo día a las 9:40, el apoderado legal ya es cuando ofrece una póliza de fianza. Ya ofreció una póliza de fianza para garantizar este interés fiscal, por lo que se concluyó la diligencia y ya no se realizó embargo alguno. El monto en términos generales asciende a los 3.3 millones de pesos por estas dos sanciones, y hoy la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado está revisando y validando que esta póliza de garantía esté cumpliendo con los requisitos que exige la ley. Me parece que mañana tendrían una respuesta ahí en Finanzas sobre si este documento pues es válido, y ya nos informarán el avance en este tema. Y bueno, es que está muy claro que el gobierno del Estado actúa conforme a la ley y la norma, pero los grupos Salinas, con esta confrontación directa que trae con la Cuarta Transformación, acusa persecución, acusa consigna. El señor Salinas Pliego ha invertido cientos de millones de pesos para pagar a comunicadores, a influencers, a bots, granjas de bots, para atacar a la presidenta de México, porque se le exigió el pago que la Suprema Corte de Justicia
sancionó que debía pagar impuestos. Y es por eso que ataca a la presidenta. Pues ahí está nuestra presidenta muy claro, desde el origen del recurso que obtuvo el señor Salinas para comprar la televisora, una televisora que era de todas las y los mexicanos, que privatizaron, que con este préstamo del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari adquirió. Y a través de los años se dedicó con esta concesión, con sus canales, con las audiencias y el alcance que tenía, que ya no lo tiene, a hacer negocios jugosos con gobiernos. Y hoy en Puebla y a nivel nacional, la presidenta también lo ha dicho, no va a tener contratos. Ahí está el origen de estos ataques a la presidenta y el origen de los ataques al gobierno del Estado aquí en Puebla. Su televisora aquí se la ha pasado dedicada a construir y fabricar mentiras para atacar al gobierno, para ver si nos doblan y decidimos otorgarle los contratos que pedía, los más de 2,000 millones de pesos, pero eso no va a suceder. Preferimos que sigan diciendo mentiras a entregarle esos recursos, todo lo que no se podría hacer con esos 2,000 millones de pesos que hoy se están invirtiendo en Puebla. En Puebla hay libertad absoluta de expresión, libertad de prensa, derecho a la información. Nosotros no actuamos por consigna. Ya les demostré todo el procedimiento de la Secretaría de Finanzas que motivó el operativo de embargo de la semana pasada. Ellos sí actúan por consigna. A sus conductoras de Puebla ya les instruyeron cuántas notas al día tienen que sacar en contra del gobierno, del gobernador, de los funcionarios, con notas absurdas además. Esa es la consigna por la que ellos están actuando, pero nosotros vamos a respetar siempre el derecho a la libertad de expresión. Incluso el propio señor Salinas Pliego envió un posteo en la red X en contra del gobernador Armenta por esta situación, esta diligencia. Imagínense, por negarle derechos laborales a sus trabajadores es que tiene sanciones, por no querer pagar las sanciones es que la autoridad federal nos pide actuar. Nosotros actuamos y ahora el señor Salinas acusa al gobierno, al gobernador y todavía dice, no nos pudo comprar. No nos pudo comprar, dice el señor Salinas Pliego. Al revés, señor Salinas, este gobierno fue quien estuvo negándose ante esto que es una extorsión. ¿O me lo va a negar, señor Salinas? El 10 de septiembre del 2025, que estuve ahí en la oficina de su, vamos a decirle, operador de oficinas regionales, por no decir realmente lo que es, donde me entregó este documento. Y ahí se ven todos los proyectos que el señor quería para sus empresas en Puebla. Y este es el origen. Bueno, el propio señor Salinas en Twitter, en X, me atacó directamente hace unas semanas. Y le dije muy claro, como es su estilo, ¿no? Le dije, pues usted actúa como un bravucón de secundaria, violentando con ese lenguaje soez, agrediendo, discriminando, evidenciando el clasismo que tiene. Y me decía dos cosas en ese tuit, además de muchas, porque fueron como 5 o 6 tweets en la conversación. Uno, que exigiera pruebas de la extorsión del gobierno del pueblo. Aquí está la prueba, señor. Porque ellos querían más de 2,300 millones de pesos en contratos que no le dimos ni le vamos a otorgar. Porque ese dinero se tiene que invertir en Puebla, para beneficio de los poblanos, no para el beneficio de sus bolsillos. Y segundo, también me decía, porque él se sumaba a un reclamo contra el cablebús, este sistema por cable.
y decía, es que como no lo hacen con su dinero, como lo hacen con el dinero del pueblo, no les importa. ¿Por qué no lo hacen con su dinero? Es lo que él me decía. Y mire, señor Salinas, imagínense, yo le pregunto, ¿ustedes se acuerdan de ese supuesto Festival de las Ideas o Ciudad de las Ideas que le cambiaron el nombre por un tema legal penal de quien lo organizaba, además de todo, que por muchos años estuvo realizando en Puebla? Imagínense, desde el 2018, porque es donde tenemos registrado el sistema hacia atrás, porque con Rafael Moreno Valle el gobierno del PAN los realizaron también, no tenemos el monto de cuánto le otorgaron, pero tan solo del 2018 hacia el último evento que realizaron, 210 millones de pesos de los poblanos, 210 millones de pesos, 35 millones en el 2018, 21 millones en el 2019, 29 millones en el 2020, 21 millones en el 2021, 22 millones en el 2022, 35 millones en el 2023, 15 millones en el 2024 y en el 2025, que nos dejaron etiquetados del presupuesto, 35 millones. En 2026 no se realizó. ¿Por qué ya no lo realizó, señor Salinas? Si usted dice que con su dinero hace los eventos, porque ya no le dieron recurso público, por eso ya no lo quiso hacer. Ahí está la diferencia de su actuar y nuestro actuar congruente. Y bueno, vamos a estar muy atentos porque tenemos también derecho de réplica con toda la información falsa que ha difundido a través de su televisora. Afortunadamente en Puebla prácticamente ya nadie ve TV Azteca. Hay muchas otras formas de informarse y eso está en todas las encuestas, porque medimos y en las encuestas nos dicen las formas más importantes como la gente se informa aquí en Puebla, y pues TV Azteca no figura en ellas, así que puede seguir fabricando mentiras todo lo que quiera. No le vamos a entregar ni un solo de esos contratos. Vamos a seguir defendiendo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de sus ataques con sus comentaristas, con sus comunicólogos, con sus granjas de bots, y vamos a seguir defendiendo los intereses del pueblo de Puebla. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Su reflexión, su opinión de la andanada de ataques que se han venido en su contra por decir que no vean TV Azteca ayer, Presidenta. Lo que está en el fondo es la discusión del derecho a la información, que es un derecho constitucional. Por un lado. Y por el otro, que recordemos también, en particular en TV Azteca, cómo fue que creció TV Azteca y por qué es tan danada contra nosotros, porque hay que explicarla. Que no viene de ahora, ya tiene pues un rato que desde esta televisora pues hay una ofensiva contra el gobierno de México, con muchas mentiras. Entonces, ayer hubo varios videos en las redes sociales, ¿sí? Y es importante que se conozca. En 1993, Salinas de Gortari vende Imevisión. Imevisión era una televisora del Estado mexicano. Y como en aquella época se vendieron muchas empresas y servicios del Estado que le pertenecían al pueblo de México. Se vende la televisora y la compra Salinas Pliego. ¿Cómo la compra? Con un préstamo que le da el hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari. Un préstamo de más de 29 millones de dólares. Hay mucha video dicho por él mismo, por Salinas Pliego, que mientras Raúl Salinas de Gortari estuvo en la cárcel, el hermano del presidente no le pagó, hasta que no salió de la cárcel y le pagó. Sigue hasta la fecha los cuestionamientos de dónde salió el recurso que le dio Raúl Salinas de Gortari a Salinas Pliego para comprar la televisora, hasta la fecha. Ahora, un privado tiene la televisora
tiene la concesión de la televisión. ¿Tiene que cumplir con la Constitución? Sí, tiene que cumplir con la Constitución. Tiene que garantizar el derecho a la información. Prácticamente cuando entramos el gobierno a la fecha, la televisora se ha dedicado a reproducir contenidos, muchos de ellos falsos, de nuestro gobierno y del gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, él debía impuestos. Aquí lo dijo muchas veces el presidente López Obrador. ¿Por qué no los pagaba? Pues porque había amparos, por muchos años. Impuestos que vienen desde 2008 y 2009, 2013 después. O sea, ni siquiera impuestos que había generado el SAT durante el periodo del presidente López Obrador, sino en el periodo, uno de Calderón y otro de Peña Nieto. Ellos se ampararon, tienen derecho a ampararse, pero llevó muchos años, hasta que finalmente la Corte dice, tiene razón un tribunal y deben pagar los impuestos. Tienen una reunión con el SAT y deciden pagar los impuestos en 18 mensualidades, un primer pago y después mensualidades. Eso pues no le gustó a quien tiene la televisora. Y entonces se decidió desde la televisora a atacar al gobierno. Fíjense, dicen, no hay libertad de expresión. Hay tanta libertad de expresión que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno, incluso con mentiras. Y cada vez son más mentiras. ¿Qué tenemos nosotros? El derecho de réplica. Porque nosotros no vamos a entrar a un tema de quitar concesiones, porque eso es lo que ellos quieren. En todo caso, que sí abran más concesiones en la televisión, que haya más competencia. Pero no vamos a entrar a ese proceso. Lo que tenemos es este espacio para poder decir al pueblo de México qué está pasando. Hubo un periodo en el país que le llamamos el periodo neoliberal, que protegía privilegios, corrupción y privilegios, que se dieron durante todo ese periodo, en donde no había división entre el poder económico y el poder político. Fueron 36 años de gobiernos que servían a unos cuantos. Y hay enorme cantidad de ejemplos que podemos irlos poco a poco planteando aquí. Para mayor información pueden leer el libro Gracias, del presidente López Obrador, de ese capítulo. Pero podemos decir aquí la venta de las empresas del pueblo de México, el FOBAPROA, 6 años de salinismo, nos prometieron que estábamos entrando al México moderno, termina ese sexenio y viene una crisis económica tremenda. La gente vio sus deudas pasar de algo que podían pagar a una elevación de las tasas de interés tremendas y ya no podían pagar esa deuda. Pero Zedillo, el siguiente presidente, decidió rescatar a los banqueros con recurso público, pero a los de abajo no rescató a nadie. O sea, gobiernos que le sirvieron a unos cuantos. Y podemos seguirnos. Fox, Calderón, Peña Nieto, porque es en realidad el periodo del PRIAN. Gobiernos que le servían a unos cuantos. En el 2018 el pueblo de México decidió cambiar el régimen de corrupción y privilegios y entrar a una nueva era en el país. Una era en donde el recurso público se destine a la gente. Una era de gobiernos honestos que dan resultados. Pero lo que tenemos para difundir todo eso, que es el territorio y este espacio y las redes sociales. Porque en general los medios
pues no reconocen esto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vieron afectados sus intereses. Entonces, cuando ayer dije no vean TV Azteca, ellos dicen es una censura. No, no es una censura, es una opinión. Una opinión. ¿Por qué? Porque no los estamos censurando. Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión, en todos, porque toda la barra se dedicó a criticar al gobierno y a la presidenta y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras. ¿Pueden seguir hablando? Pueden seguir hablando, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar, porque el derecho a la información es constitucional, de informar lo que realmente es mentira y lo que es verdad. Entonces, cuando digo no vean una televisora, pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora. Vean qué diferencia. En el pasado sí censuraban, y ellos lo saben. Ellos saben que los presidentes hablaban por teléfono con las televisoras, con la radio, para decirle quítame este locutor, te doy esta canonjía para que me quites a este periodista que me está afectando, que está hablando mal de mí. Te hablo por teléfono, por favor cambia esta nota porque me está haciendo mucho daño. Toda la red que se estableció durante el periodo de Calderón para evitar hablar de lo que estaba ocurriendo realmente en el país. ¿A cambio de qué? De dinero a los medios y de dinero directo a muchos reporteros. O cercanía. Ven, te voy a apapachar aquí, vente para acá, te voy a platicar, te doy esta nota, te doy esta filtración, sácala por acá. Te invito a comer al mejor restaurante, vino de alta calidad, estos que cuestan 20,000 pesos la botella. Vamos a platicar. Eso era el pasado, y usted lo sabe todo México. 10,000 millones de pesos destinados a los medios durante el periodo de Peña Nieto. Por año. Por año. Nosotros destinamos menos de la tercera parte. Entonces, cuando lo digo es una opinión, pero no estoy censurando como presidenta de la República a nadie. No ejerzo a través de la Secretaría de Gobernación el poder de decirte bajo la señal, no. O te hablo por teléfono para decirte. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a hablar con la presidenta, a hablar con el presidente y ponerse de acuerdo en lo oscurito sobre qué canonjías vamos a tener a cambio de que hable bien de ti. Eso ya no. Ese periodo se acabó. Se acabó el periodo en donde a partir de amistades se daban concesiones. Se es abierto, se es transparente. Pero tenemos derecho de réplica. Esa es la diferencia. Entonces, ellos están haciendo política desde su televisora. No están ejerciendo el derecho a la información, sino están haciendo política. Nosotros también desde aquí damos información y también hacemos política, porque la política es la transformación. Entonces, es muy importante que el pueblo de México lo sepa, que lo recuerde. ¿Cómo fue que se dio esa concesión? ¿Por qué están molestos? ¿Por qué están enojados? Pues porque tuvieron que pagar los impuestos que debían. Y ese enojo lo traducen en información falsa. ¿Lo censuramos? Fíjense que no. Pero damos nuestro punto de vista. Porque si no existiera la mañanera, lo único que existiría sería la opinión que viene en los medios de comunicación. Y ustedes, que muchos de ustedes dan una información muy distinta, con una responsabilidad con el contenido y con una ética profesional que no está marcada por la mentira. Cuando aquí hablo yo de los comentócratas que dicen mentiras,
pues uno como, o sea, ¿por qué lo digo? Pues porque son mentiras. Entonces el compromiso con la verdad es un compromiso ético. Y además hay una Constitución que establece el derecho a la información. ¿Bajo qué mecanismos? El derecho de réplica. ¿Se sostiene en su opinión hoy? Ya no lo voy a decir porque ya lo dije ayer. Ya cada quien tiene su opinión. A nadie le estoy diciendo, hay libertad para que cada quien vea lo que quiera. Ayer di una opinión porque pues está lleno de mentiras, pero cada quien puede ver el canal de su preferencia. Pero desde aquí pues vamos a seguir diciendo todas las mentiras que se dicen todos los días, en medios de aquí, en medios del extranjero, porque ahora ya resulta que México está muy mal, que es un fracaso la transformación, que está terrible la situación. Vean nada más los medios. Entonces esa es la imagen que quieren dar. Bueno, entonces ¿por qué hubo récord en inversión extranjera directa? ¿Por qué continúan las exportaciones? ¿Por qué incluso dentro de la situación internacional que es sumamente difícil, con un precio del petróleo que está sobre los $100 el barril, cuando estaba $60 el barril, seguimos dando el combustible sin que haya aumentado? ¿Por qué, aún con la inflación que se está dando en muchos países del mundo, nosotros mantenemos una canasta básica al precio? Entonces, trabajamos todos los días por el pueblo de México y tenemos obras y resultados. Ayer un paso a desnivel, hoy un puente, el domingo voy a informar 27 hospitales, 27 hospitales. Vean nada más la modernidad, la tecnología de los nuevos hospitales del IMSS Bienestar, porque no es nada más un hospital con lo básico, no. Si tú eres una persona, no importa tu nivel económico, te puedes ir a atender al IMSS Bienestar sin pagar y tener la mejor tecnología del mundo para un quirófano. Yo cuando fui a Jiutepec me quedé sorprendidísima de la tecnología. Hay en el Orán un quirófano con un robot para poder operar a distancia por un médico, gratuito. Y hay 80% de abasto en medicamentos. En algunos de los sistemas ahí estamos llegando al 90%. Y están las rutas de la salud y se está atendiendo. Y hay 20,000 enfermeras que van casa por casa a visitar a los adultos mayores. Y están los programas de bienestar y se están haciendo los ferrocarriles al norte. Es decir, cambió el gobierno, sí cambió el gobierno. A algunos no les gusta, a algunos no les gusta. ¿Quiénes son? Pues los que tenían los privilegios. Entonces, por eso, cada quien que vea el canal de su preferencia, pero yo doy mi opinión. Presidenta, yo sé que usted no quiere ir en la ruta de las concesiones, en ese difícil debate, pero ¿no es momento de saber por fin de dónde llegó ese dinero a manos de Ricardo Salinas Pliego, ese dinero que le prestó en un claro conflicto de interés el hermano del presidente que le vendía la empresa a este personaje? Y se lo pregunto porque yo me siento muy honrado, orgulloso del equipo en Sin Censura. Contamos con periodistas de larga trayectoria, de experiencia, como Jaime Hernández, y me compartió aquella primera plana de Excelsior del miércoles 21 de octubre de 1998, él reportando desde Suiza sobre el dictamen suizo. Raúl Salinas de Gortari, protector de capos, y le confiscaban $90 millones. Y de acuerdo a las autoridades suizas,
hizo florecer el narcotráfico de 1988 a 1994. Creo que no exagero si pongo sobre la mesa que hay posibilidades de que dinero mal habido haya terminado siendo usado en la compra de esta televisora, Presidenta. ¿No es momento de rascarle? Sí, se puede analizar. Eso ya es cosa juzgada, porque finalmente Raúl Salinas de Gortari estuvo preso y finalmente salió. Pero si puede investigar la Fiscalía de dónde llegaron los recursos o meterse al expediente, pues vale mucho la pena. Porque todo ese recurso se le regresó además. Por eso ayer lo decía en el caso de la pregunta de sin embargo, ¿no? Que me decían si había que detener a un político, ¿no? Alito, si se iba a perseguir. Y yo decía, y no lo digo como algo fuera de la ley, cuando una persona es investigada, se abre una carpeta de investigación, se encuentra responsable del delito de corrupción, tiene una salida, de acuerdo con la ley. Puede ir a prisión o puede devolver lo que se robó. Eso lo determina un juez, no lo determina la presidenta, y tiene que estar de acuerdo la Fiscalía y tiene que estar de acuerdo el imputado, de que para no ir a prisión devuelve todo. Entonces yo ayer decía, me parece que es mejor que devuelvan todo y que se haga algo útil a que esté preso y después se lleve todo el dinero que se robó. ¿Cómo pasó con este caso? Raúl Salinas estuvo preso y después le regresaron todo el dinero. O el caso de una esposa de de Genaro García Luna. Bueno, ese caso, y está el caso también de una esposa de un gobernador, ¿no? Que estuvo preso. Karime Macías. Y que le regresaron, un juez le permitió regresarle todo el recurso, aunque presuntamente era de procedencia ilícita. Pero bueno, ese es ya otro tema. Aquí el tema central es, en 2018 se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Y lo que hay es transparencia, aunque no les guste, y lo que hay es recurso que se destina al pueblo de México. Y eso es lo que no les gusta a muchos. Y entonces, como no tiene nada, lo que usan es la mentira para poder denostar tanto al gobierno, al presidente López Obrador, como a nuestro gobierno. La pregunta es, ¿el pueblo lo cree? Pues en general no. Porque si no, no tendríamos el apoyo que tenemos. Nos corresponde la responsabilidad de seguir informando y recordar lo que fueron esos 36 años y lo que estamos haciendo ahora, que es otra cosa muy distinta, es avanzar en la transformación del país y en gobiernos del pueblo, porque en México decide el pueblo, no decide nadie más. ¿Cómo han pasado los años, no, Presidenta? Porque para el dictamen suizo se utilizó información o apoyo del FBI y la DEA, después se desestimaron los cargos y hoy pues muchos de los dichos desde Estados Unidos son los que se usan para atacar el gobierno que usted encabeza. Presidenta, aprovechando el tema, ¿podría confirmar que la deuda de Ricardo Salinas Pliego en cuestión fiscal solamente se ha pagado hasta la mitad, bueno, de sus empresas, debí de haber dicho, Presidenta, que se la dejamos a pagos chiquitos como en Electra, Presidenta, hasta el 2027? Hubo un acuerdo con el SAT que está dentro de la ley, no fue algo particular. Un deudor que quiere llegar a un acuerdo con el SAT puede abrirle la posibilidad, de acuerdo con la ley, con el Código Financiero, de pagar todo o pagar en mensualidades hasta cierto punto. Son 32,000 millones de pesos que se pagó un primer pago y después se está pagando en mensualidades. Pero hasta el momento va más o menos la mitad. Todos los meses ha pagado. Pero ¿podría confirmarnos si va a la mitad la deuda? Pregúntale a Hacienda, como no sé si emitió un comunicado antier, a ver, el SAT.
13,979,904,051 pesos. El resto de los pagos se llevan a cabo en parcialidades hasta julio de 2027. Para cerrar, Presidenta, y agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, creo que con muy mala entraña algunos malinterpretaron lo que le exponía hace unos días sobre la publicidad oficial. Déjeme ser claro. No está sobre la mesa definir que la publicidad oficial desaparezca y se invierta en otras cosas en el país, en un país en donde hacen falta escuelas, en donde hace falta hospitales, en donde hace falta internet para todos. Por cierto, Presidenta, ya le dijeron si vamos al 50, al 70, al cuál % del internet para todos. Invitamos a Pepe Merino para que pueda exponerlo. Y sobre la publicidad oficial, ¿seguirá bajando, seguirá habiendo machetazos a la publicidad oficial? Vamos a pensarlo. Gracias, Presidente. Gracias. Buen día. Vamos de este lado. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en la revista Contralínea estamos en una investigación en activo justo sobre este reagrupamiento de la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación, una alianza opositora y golpista que está en marcha. Este reagrupamiento pues se da justo después del fracaso que tuvieron en el contexto de la elección presidencial de 2024, cuando sufrieron un golpe de realidad con estos 36 millones de votos que usted obtuvo. Es la mayor votación en la historia de México para la primer presidenta de nuestro país, para cualquier otro presidente que le antecedió. Y en esta investigación lo que hemos encontrado es que se están aliando pues no solo los grupos de derecha, sino también partidos políticos, el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano, están en esta alianza o en esta pues inicio o intento de conspiración. También participan pues empresarios que en el pasado han pues hecho lo mismo con campañas como lo del peligro para México o lo de narcopresidente en 2023-2024. Además de estos empresarios hay banqueros, estamos encontrando indicios de que banqueros participan, también asociaciones civiles, medios de comunicación, dueños de medios de comunicación, opinadores, analistas, incluso intelectuales aliados a la derecha empresarial y también despachos de abogados. Algunos de los hallazgos que ya tenemos plenamente documentados, pues está el hecho de que varios de estos políticos que han ido a Estados Unidos y al extranjero en general a denunciar supuestamente a su gobierno o a la Cuarta Transformación, también han ido o en realidad han ido a recibir asesorías allá en el extranjero para este intento de intervención extranjera en nuestro país. Otro de los hallazgos es que asociaciones civiles también están recibiendo financiamiento de agencias extranjeras, como en su momento ocurrió con esta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González Guajardo, que recibía dinero de la Embajada de Estados Unidos en México y que lo hacía pues justamente para golpear, ¿no?, sistemáticamente bajo el supuesto de que hacían periodismo. Pero como usted lo recordaba hace un momento, el periodismo se hace con ética y los principios periodísticos son buscar la verdad, trabajar con honestidad, con independencia, con libertad. Y obviamente en este caso pues no tenían ni siquiera este principio de búsqueda de la verdad. Y entre estos hallazgos también está el hecho de que en su ecuación esta alianza opositora pues no toma en cuenta otra vez y como siempre al pueblo de México. En su ecuación no existe el pueblo de México, que sin embargo está unido para la defensa de su patria,
para la defensa de nuestra soberanía del territorio y de nuestros recursos. Preguntarle, Presidenta, pues justamente cómo observa la fortaleza del pueblo de México en ese sentido, frente a estos intentos que ya tuvieron su antecedente y que siempre se han topado precisamente con el pueblo, que es mucha pieza. En efecto, hay un vínculo entre organizaciones internacionales o organizaciones de otros países y la derecha mexicana. Nosotros, nuestro movimiento, que llegó al poder en el 18 y en el 24, y que gobernamos con el pueblo y para el pueblo, nuestro origen de nuestro pensamiento, nuestras ideas, vienen de nuestra propia historia. Sí tomamos en cuenta experiencias internacionales, pero el humanismo mexicano surge de la grandeza cultural que viene de antes de la llegada de los españoles y que resistió hasta nuestros días, y de la profunda, gloriosa historia de México, de la independencia hasta nuestros días. De ahí viene nuestro cimiento, de los liberales mexicanos, de la independencia, de Juárez, de Villa, de Zapata, con sus contradicciones y situaciones que ocurrieron cuando él estuvo en el poder, en el conflicto entre los carrancistas, los zapatistas, e incluso la orden para acabar con la vida de Felipe Ángeles de Carranza, pero hay ideas carrancistas y un periodo de Carranza muy reivindicable, y de Lázaro Cárdenas y de Madero, de lo mejor, de héroes y heroínas extraordinarios. De ahí viene nuestra visión, nuestro pensamiento, nuestra visión de gobierno, de gobiernos que le sirvan al pueblo, que estén al servicio del pueblo y de la nación, no de un grupo, de la nación, del pueblo de México, de su bienestar. De ahí viene. Durante mucho tiempo se acusaba a los gobiernos progresistas que sacaban ideas de otros lados. En nuestro caso reivindicamos el humanismo mexicano, nuestra historia. Y sí, grandes pensadores humanistas del mundo, pero nos basamos en la riqueza cultural de México y de su historia. La derecha mexicana tiene hoy como visión lo que establece la derecha internacional. Imagínense ustedes que hablan de patria, la derecha, cuando nunca han defendido la patria en México. Son los que han vendido los recursos naturales cuando han gobernado. Son los que fueron a pedir la entrada de gobiernos extranjeros a México en el siglo XIX porque no había suficientes líderes de alcurnia para que pudieran gobernar a nuestro país. Pero hablan de un concepto de patria que no tiene nada que ver con la patria que concebimos los mexicanos. Hablan de familia, pero no es la familia que concebimos los mexicanos. No, es una familia de una visión externa. Hablan de libertad, pero ¿qué libertad es la que defienden? La libertad del mercado, no la libertad de los individuos para tomar sus propias decisiones, no la libertad con bienestar para poder realmente tomar decisiones. Entonces, utilizan estos conceptos de la derecha internacional que no tienen asidero en nuestra historia. Entonces, ese vínculo de la derecha internacional, que es claro y además lo dicen abiertamente, ¿con quiénes son? Pues con personas de Argentina, de España, de Estados Unidos y de otros lugares del mundo que se organizan con algunas instituciones
para afectar a los gobiernos que representan al pueblo o a los pueblos. ¿Y ahora qué usan? Pues el vínculo de estas organizaciones de derecha en los Estados Unidos para atacar desde allá al gobierno de México y al pueblo de México. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso esta ofensiva en las redes sociales, esta ofensiva en los medios de comunicación, pues porque está articulada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir defendiendo lo nuestro, nuestra historia, nuestro orgullo y un gobierno que defiende a su pueblo. Eso es lo que está en disputa hoy. Y por eso la movilización del domingo no solo es una celebración, no solo es decir, llegamos 2 años de resultados o año y medio de resultados, además de los 6 años previos. No solo es eso, es decir, hoy que los gobiernos de la transformación están siendo atacados, tenemos que estar cerca del pueblo, movilizados, defendiendo la soberanía, la independencia, la libertad, la democracia, pero la democracia entendida como la representación del pueblo, no la democracia de las élites. Esto que hemos defendido históricamente y que hoy se hace realidad con los gobiernos de la transformación, eso es lo que ellos nos quieren quitar. ¿Por qué? Porque quieren de nuevo, en algunos sectores de Estados Unidos, un gobierno a modo, un Porfirio Díaz, un gobierno que entregue los recursos naturales, un gobierno que le digan haz esto y hace eso, bajando la cabeza. No, nosotros ¿qué decimos? Colaboramos, trabajamos en muchas cosas, somos socios comerciales, pero en México decide el pueblo, nadie más decide más que el pueblo, no hay electores externos. Entonces lo que no queremos es que usen a México para su elección de noviembre y tampoco queremos que haya intervención de fuera vinculada con los de adentro para la elección del próximo año en México. Que gane lo que el pueblo decida. Pero lo que hay, pues es este vínculo en contra de nuestro gobierno. ¿Qué problema tiene? Bueno, pues que somos gobiernos que estamos cerca del pueblo, no cerca de las élites. Entonces han generado esta idea de que hay, ¿cómo dicen ahora? No hay certidumbre en México. ¿Qué problema de incertidumbre hay en México? Ninguno. La Corte ha resuelto libremente, muchas veces a favor de empresas. No es cierto que la Corte ahora esté contra las empresas, no es cierto, es falso. Están para hacer justicia en el marco de la Constitución y las leyes, se llama Estado de Derecho. Pero no se va a regresar al estado de chueco, como decía el presidente López Obrador, de antes, que es lo que eso quieren que regrese. Pues no. Entonces tenemos que defender las conquistas del pueblo. Y por eso hay que hablar de esto. Porque si no hablamos de esto, pues nos vamos con la finta de las mentiras que se dicen todos los días. Entonces el llamado a la movilización sí es para celebrar 2 años del triunfo, pero también es para decir, tenemos que estar cerca y activos, informando de esta ofensiva que está contra nosotros. Y en la medida que estemos así cerca, abajo y dando resultados, no hay poder que nos… Cuando un pueblo se empodera, no hay manera de ganarle al pueblo. No hay manera. El pueblo resiste. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar cerca del pueblo.
Y también porque en esta alianza que están reagrupando, pues se dio justo esto del vínculo entre el gobierno de Chihuahua y la CIA y otros gobiernos de oposición, que también la propia gobernadora Maru Campos lo confesó en una de sus entrevistas cuando dijo: nos ponemos de acuerdo con otros gobiernos mexicanos, o sea, gobiernos estatales, y con las agencias estadounidenses. Entonces también estar alerta del pueblo a esta circunstancia pues que está aconteciendo y que no es nueva, porque el pueblo también ya tiene sus experiencias, ¿no? En 2006, luego en 2012, en 2018 lo intentaron, no pudieron, y siempre el pueblo ha estado a la altura, Presidenta. En otro tema, preguntarle sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En Contralínea también documentamos un caso de una violación sexual a una joven. Esta víctima no ha tenido justicia. Este caso pues está acusado el magistrado Pedro Rodríguez Chandoqui por esta violación sexual. Desde 2022 se abrió la carpeta de investigación. Apenas hasta hace 2 semanas fue separado del cargo por el propio tribunal. Hay indicios de que fue protegido en su momento por el magistrado Valls, y también hay indicios de que sí ocurrió pues este lamentable ataque a la víctima. De hecho, la separación del cargo pues se da porque hay pruebas contundentes de esta circunstancia. Preguntarle qué va a pasar con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque al ser un órgano autónomo del Poder Judicial de la Federación, pues opera en total discrecionalidad y se dan estos casos y otros pues también contra el Estado mexicano, que tienen que ver justo con el pago de impuestos, cosas que se deciden muy en lo oscurito. Se han estado cambiando varios magistrados. Yo creo que lo más importante es la transparencia ahí. Y pues le corresponde ya al presidente del tribunal y a los ministros del tribunal administrativo que se transparenten las decisiones. Porque en la medida en que las decisiones son transparentes, pues es mucho más sencillo darle seguimiento. Y este caso que planteas, pues le pedimos ahí a la fiscal Ernestina Godoy que pueda revisarlo.